La tarde había caído sobre la vecindad con un tono extraño, casi enfermo. El cielo, en vez del azul cotidiano, parecía teñido de un gris amarillento, como si una tormenta se hubiese quedado a medias, atrapada entre el cielo y la tierra. El aire era pesado, espeso, y cada rincón parecía oler a humedad rancia, como si la vecindad hubiese envejecido de golpe, de un día para otro. Don Ramón salió de su cuarto refunfuñando, limpiándose las manos con un trapo grasoso. Caray, qué olor. Parece como si un gato viejo hubiera muerto aquí. Gruñó, aunque no sabía exactamente de dónde venía aquel aroma turbio. La Chilindrina se asomó, frunciendo la nariz. ¿No será el Chavo, papá? A veces no se baña. Bueno. Nunca. No, mensa. Respondió él sin mucha firmeza. Esto es diferente. Esto huele raro. Entonces, el sonido familiar de los pasos del señor Barriga resonó por el patio, acompañado por un silencio incómodo, como si la vecindad misma contuviera la respiración. Toc, toc, toc. El eco parecía más fuerte que de costumbre. Vine a cobrar la renta, don Ramón. Anunció su voz, pero hubo algo extraño en ella. No sonaba alegre ni cansada. Sonaba preocupada. A su lado venía Ñoño, pero el niño caminaba como si no le importara dónde ponía los pies, arrastrándolos apenas, casi sin pisar del todo el suelo. Tenía la cabeza baja y sus brazos colgaban rígidos. La Chilindrina lo notó y dio un pequeño paso hacia atrás. Ñoño. ¿Estás bien?, preguntó con un hilo de voz. Ñoño levantó la cabeza. Sus ojos no estaban como siempre. No era que estuvieran rojos, ni negros, ni nada imposible. Era peor. Estaban vacíos. Había perdido esa ingenuidad tímida que siempre lo caracterizaba, y en su lugar había una expresión tan hueca, tan deshumanizada, que a la Chilindrina se le heló el estómago. Tengo calor. Susurró él, pero la voz salió ronca, como si hablara desde más adentro de lo normal, desde un rincón oscuro de sí mismo. El señor Barriga lo miró con preocupación. Hijito, ¿seguro que no quieres regresar a casa? Desde que amaneciste estás extraño. Pero Ñoño no respondió. Solo siguió caminando, como empujado por un impulso invisible. En ese momento, apareció doña Florinda con Kiko pegado a su falda. ¡Ay, profesor Girafales! Pase usted, decía ella, sonriente, mientras él, con su elegancia habitual, le ofrecía una flor. El profesor, sin embargo, frunció el ceño al notar la escena frente a él. ¿Le ocurre algo al pequeño Ñoño? Tiene un semblante realmente preocupante. ¡Ay, pero qué niño tan feo se puso!, exclamó Kiko, llevándose las manos a las mejillas. Ñoño giró la cabeza hacia él tan rápido que todos dieron un respingo. No lo miró, lo atravesó con la mirada, como si Kiko fuera transparente. «Tú no entiendes nada», dijo Ñoño, en un tono que no correspondía a un niño. Kiko se escondió detrás de su madre. «Mamá, no me gusta cómo habla». Doña Florinda abrazó a su hijo y miró al señor Barriga esperando una explicación. ¿Es que no piensa llevar al niño al médico? Por supuesto que sí, respondió él. Pero insistió en venir. Dice que tenía que estar aquí. Don Ramón dio un paso hacia él, nervioso. ¿Y por qué? Ñoño sonrió. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero lo suficientemente torcida para causar escalofríos. Porque hoy se abren cosas. La Chilindrina lo tomó del brazo a su padre. Papá. ¿Qué cosas? Don Ramón no contestó. El Chavo, que había estado mirando desde detrás del barril, se asomó más, curioso. Ñoñito. ¿Te comiste algo del suelo? A mí una vez me pasó. Y luego veía doble. Ñoño volvió a mover la cabeza de manera brusca, como si sus huesos fueran más rígidos de lo normal. No es eso, Chavo.
Cada palabra parecía pesar toneladas. Es otra cosa. ¿Qué cosa? Preguntó el chavo. La cosa que está aquí, respondió ñoño, y señaló el centro del patio. Pero allí no había nada. O al menos, nada visible. Doña Clotilde salió de su casa justo entonces, con una escoba en la mano. ¿Qué alboroto traen ahora? ¿No ven que estoy haciendo limpia energética? Algo anda mal aquí. Muy mal. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie se burló de ella. Porque todos sentían lo mismo. Un peso extraño en el aire, como si una sombra enorme se hubiera sentado en el techo de la vecindad, mirando hacia abajo con ojos invisibles. De pronto, ñoño comenzó a caminar hacia el centro del patio. Su cuerpo se balanceaba como si luchara contra algo que lo jalara desde adentro. El señor Barriga intentó detenerlo. ñoño. Hijito. Espera. Lo tomó de los hombros. Y casi de inmediato retrocedió, soltándolo, con un grito ahogado. Pero qué frío. Todos se acercaron un paso, pero al sentir el mismo frío repentino en el ambiente, se detuvieron. Era un frío seco, no natural. No venía del viento ni de la noche. Venía de ñoño. Doña Florinda murmuró. Parece helado por dentro. ñoño se quedó quieto en el centro. Y luego empezó a murmurar. Al principio apenas se entendía. Eran sonidos ahogados, como el balbuceo de un niño dormido. Pero pronto las palabras tomaron forma, palabras que ningún niño debería saber, frases largas, pronunciadas con una cadencia extraña, como si las repitiera de memoria. La puerta. La puerta está abierta. Ustedes la dejaron entrar. La sangre vieja duerme bajo el suelo. Despierta. 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 La chilindrina se tapó los oídos. Kiko rompió a llorar. El profesor dio un paso adelante, intentando mantener la calma. Niño. Por favor. Eso no es apropiado. ñoño levantó la cara. No soy yo, dijo. Y algo en su voz hizo que todos se estremecieran. No era un grito. No era una amenaza. Era una afirmación. Tranquila. Convincente. Helada. Don Ramón, tragando saliva, preguntó. Entonces. ¿Quién eres? ñoño abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera hablar, se apagaron todas las luces de la vecindad. Al mismo tiempo. Un zumbido grave llenó el aire. Algo se movió. Algo que no debía estar allí. Algo que ninguno de ellos alcanzó a ver con claridad. Y en la oscuridad total. ñoño rió. Una risa baja. Vacía. Que no pertenecía a nadie de este mundo. La oscuridad cayó como una manta húmeda sobre la vecindad. No era la típica falta de luz eléctrica. Era una oscuridad más densa, como si se hubiera materializado. Cada respiración de los presentes parecía resonar en un espacio que, de pronto, se volvió más pequeño, como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros sin que nadie lo notara. La risa de ñoño, o aquello que hablaba a través de él, flotaba en el aire, sin dirección. No se entendía de dónde venía. Parecía surgir de todos lados a la vez. Papá. Murmuró Kiko, aferrándose a doña Florinda. No me gusta. La risa. Doña Florinda lo abrazó fuerte, temblando más de lo que quisiera mostrar. De pronto, se escucharon pasos que no correspondían a nadie presente. Pasos lentos, arrastrados. Uno. Tras otro. Tras otro. El profesor Girafales levantó la voz, tratando inútilmente de mantener la serenidad. Por favor, todos mantengan la calma. Estoy seguro de que solo se trata de un apagón. Pero su voz tembló en la última palabra, traicionándolo. La chilindrina, sin darse cuenta, buscó la mano de don Ramón. Él la apretó con fuerza. Papá. ¿Y si? ¿Si es algo malo? Tranquila, chiquilla. Aquí estoy. Pero don Ramón sabía que mentía. No estaba tranquilo.
Ni un poco. El zumbido en el ambiente se hizo más fuerte, como si algo vibrara bajo la tierra misma. Y entonces, la lámpara del patio parpadeó. Y cobró vida de golpe. No era un blanco normal. Era un blanco opaco, enfermo, que hacía que los rostros se vieran más hundidos, más pálidos. Y allí, en el centro del patio, ahora todos podían ver a Ñoño. Estaba de pie. Inmóvil. Pero su cuerpo había adoptado una postura antinatural. El cuello un poco torcido, la cabeza inclinada hacia atrás, los brazos colgando como si fueran demasiado pesados para levantarlos. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban clavados en algún punto del cielo, como si pudiera ver algo más allá del techo de la vecindad. «Ñoño», exclamó el señor Barriga, dando un paso hacia él. Pero Ñoño movió un dedo. Solo un dedo. Eso bastó para que su padre se detuviera al instante. «No te acerques», susurró Ñoño, aunque sus labios casi no se movieron. La voz no sonó como la suya. Era como si varias voces se superpusieran. Una aguda, otra grave, otra hueca. El chavo, aterrado pero obstinado, se acercó un poco. «Ñoñito, ¿te está pasando algo? ¿Te duele la panza?» Ñoño bajó la mirada lentamente. Cuando sus ojos se alinearon con los del chavo, algo en ellos pareció hundirse más. Como si una sombra interna se moviera detrás de sus pupilas. «No es dolor. Entonces, ¿qué es?», preguntó el chavo, temblando. «Es una voz». Y ya despertó. La Chilindrina sintió que algo helado le recorrió la espalda. «¿Quién despertó?», susurró. Ñoño parpadeó muy lento. «Lo que vive aquí. Debajo». Todos miraron el suelo. Pero no había nada más que las mismas losas agrietadas de siempre. Las mismas que habían visto toda su vida. Doña Clotilde respiró hondo. «Yo lo sabía. Desde hace días he sentido una presencia. Alguien abrió una puerta que no debió abrirse». Don Ramón buzó, nervioso. «¿Qué puerta? Aquí no hay ninguna puerta. No una de madera», dijo doña Clotilde, acercándose con la escoba en mano, casi como si la usara de protección. «Una que no se ve. Una puerta vieja, enterrada». El señor Barriga apretó los puños. «Basta de supersticiones. Mi hijo está enfermo, eso es todo. Me lo voy a llevar ahora mismo». Se acercó decidido. Pero el suelo vibró justo cuando dio su segundo paso. Todos se quedaron paralizados. Las losas del centro del patio se hundieron apenas 1 milímetro. No fue un temblor del exterior. Fue como si algo desde adentro hubiera empujado hacia arriba. Ñoño sonrió de nuevo. Una sonrisa pequeña, torcida. «Tarde», dijo la voz distorsionada. A Kiko se le escapó un sollozo que hizo eco en el patio. El profesor Girafales intercedió, dando un paso hacia Ñoño. «Escucha, muchacho. Sea lo que sea, debemos mantener la calma. No estás solo. Podemos ayudarte». Ñoño lo miró. Y lo que siguió. Nadie supo cómo explicarlo. El aire alrededor del niño se volvió espeso, como si el calor subiera de golpe. No el calor de un fuego, sino algo más sofocante, más opresivo. Una presión invisible que hacía difícil respirar. El profesor retrocedió un paso sin quererlo, como si algo lo empujara. «No pueden ayudar». Cuando ya fue decidido, dijo la voz. «¿Decidido por quién?», preguntó doña Florinda, abrazando a Kiko con fuerza. Ñoño señaló el suelo con un leve movimiento del mentón. «Por lo que duerme ahí. Antes de que ustedes llegaran. Antes de que existiera esta vecindad. Antes de que hubiera casas aquí. Algo que nunca debió despertar». La Chilindrina tragó saliva. «¿Y qué quiere?». Ñoño levantó la cara hacia ella. «Quiere verlos». Doña Clotilde soltó un grito. El sonido hizo que el chavo se aferrara al barril. El suelo volvió a vibrar.
esta vez un poco más fuerte. Las luces parpadearon. La sombra de Ñoño se proyectó alargada, más larga de lo que su cuerpo podía producir. Mucho más larga. Subía por la pared y se doblaba en ángulos imposibles. Papá. Su sombra está mal. Su sombra está mal. Gimió la Chilindrina. Don Ramón la abrazó contra su pecho. No mires, chiquilla. No mires. Pero todos miraban. Todos, menos Ñoño, que parecía estar viendo algo más allá de ellos, algo que se acercaba desde un punto invisible. El aire se volvió más frío. El silencio, más profundo. Y entonces, una grieta diminuta, fina como un cabello, apareció entre dos losas. Kiko chilló. Doña Florinda lo tomó en brazos. El chavo retrocedió hasta quedar pegado al barril. El profesor no supo qué decir. Don Ramón sintió que le faltaba el aliento. Ñoño inclinó la cabeza hacia la grieta. Y sonrió. Ya viene. La grieta se abrió un poco más. Algo, debajo del patio, respiró. La grieta seguía abriéndose con una lentitud casi ceremonial, como si aquello que yacía debajo disfrutara cada segundo de tensión que provocaba en la vecindad. No era grande aún, apenas lo suficiente para que una hoja pudiera deslizarse dentro, pero su presencia distorsionaba el aire alrededor, como si desprendiera un susurro silencioso que nadie escuchaba con los oídos, pero todos sentían con el cuerpo. Ñoño permanecía de pie frente a ella, rígido, como si algo invisible lo sostuviera. Sus ojos no parpadeaban. Parecían clavados en la grieta, esperando que algo emergiera de allí. El señor Barriga dio unos pasos temblorosos hacia su hijo. Hijito. Por favor. Ven conmigo. No te quedes ahí. Pero Ñoño no reaccionó. Era como si el sonido de su padre ya no lo alcanzara. Don Ramón, protegiendo a la Chilindrina detrás de él, soltó. Esto no es normal. Alguien llame a un doctor, a un policía, a un sacerdote, a quien sea. Doña Clotilde avanzó, empuñando su escoba como si fuera un báculo. No es un médico lo que necesitan. Les dije que la energía estaba podrida desde hace días. Algo se movió bajo el suelo. Algo viejo. Kiko rompió en llanto, aferrándose a su madre. Mamita, no quiero quedarme aquí. No quiero que salga nada. Doña Florinda lo estrechó. Tranquilo, mi tesoro, ya nos vamos, ya nos vamos. Pero mientras intentaba retroceder hacia la salida de la vecindad, el zumbido en el aire aumentó, esta vez tan fuerte que los oídos de todos vibraron. La luz parpadeó violentamente, y durante un instante, todo quedó a oscuras de nuevo. Cuando la lámpara volvió a encenderse, la grieta ya no era tan pequeña. Se había extendido varios centímetros, formando una figura irregular, como un trazo hecho con un cuchillo tembloroso. El profesor Girafales, respirando con dificultad, se acercó con cautela. Esto es extremadamente peligroso. Podría tratarse de un hundimiento, o algún problema estructural. Eso no es un hundimiento. Interrumpió doña Clotilde. Eso es un camino. La palabra camino hizo eco en la mente de todos, como un pensamiento que nadie quería tener. Ñoño, sin mover los labios, murmuró con voz profunda. Está saliendo. El chavo, que se encontraba pegado al barril, apretó los puños. Ñoño. Dijo con la voz quebrada. No te me acerques así, por favor. Me das miedo. Entonces, por primera vez desde que todo comenzó, Ñoño habló con su voz normal. Chavo. Pero sus ojos seguían sin brillo. Ayúdame. El señor Barriga sintió que el corazón se le comprimía. Sí. Sí, hijo. Vamos contigo. Pero antes de que pudiera acercarse, Ñoño volvió a girar la cabeza en un movimiento brusco, como si algo dentro de él hubiese tirado de los hilos. Cuando volvió a hablar, la voz ya no era la suya. No puede ayudarlo.
El silencio posterior fue tan pesado que parecía presionar los hombros de todos. Y entonces, sin previo aviso, una corriente de aire helado salió desde la grieta. Era un frío particular. No refrescante, no natural. Sino un frío que parecía absorber la calidez del cuerpo desde dentro, como si drenara algo más profundo. La lámpara empezó a balancearse sin que hubiera viento. Doña Florinda apretó más a Kiko. No me gusta esto, profesor Girafales. No me gusta nada. El profesor, que intentaba mantener alguna apariencia de serenidad, respondió. Lo sé, lo sé. Pero debemos mantenernos unidos. Si esto tiene alguna explicación. El suelo volvió a vibrar. Esta vez, todos sintieron como si algo grande hubiese rozado la parte inferior de las losas, como una mano gigantesca palpando. Ñoño giró lentamente hacia su padre. Papá. Él quiere verte. El señor Barriga retrocedió hasta chocar con un pilar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, hijito? ¿Quién quiere verme? Ñoño levantó un dedo y señaló la grieta. Él. Doña Clotilde tragó saliva. Eso no es un demonio común. Es algo antiguo. Más viejo que cualquier historia. Y está usando al niño para abrirse paso. Don Ramón, con el ceño fruncido y el miedo marcándole la voz, replicó. Pues que use otra puerta. Aquí no se abre nada. Pero justo después de decir eso, la grieta se ensanchó de golpe, como si hubiera reaccionado a sus palabras. Las losas se levantaron ligeramente, como si respiraran. Y entonces se escuchó un susurro. Un susurro que no venía de afuera, ni de adentro. Venía de abajo. Un sonido gutural, seco, como hojas arrastrándose en un cuarto sin ventanas. No era una voz, pero tenía intención. Significado. Hambre. La chilindrina soltó un chillido y se tapó los oídos. No quiero oír. No quiero oír. El chavo se aferró a ella para protegerla. No veas, no escuches. Yo te tapo, yo te tapo. Doña Florinda, desesperada, gritó. Profesor. Sáquenos de aquí. Haga algo. Pero cuando el profesor dio un paso hacia ellos, la lámpara estalló brevemente en un parpadeo tan fuerte que todos se quedaron quietos. El patio quedó iluminado solo por una luz tenue, casi moribunda. Y fue entonces cuando doña Clotilde murmuró. No quiere que salgamos. Ya puso los ojos en nosotros. En todos. Don Ramón, tragando saliva, preguntó. ¿Y qué quiere? Exactamente. Ñoño respondió sin perder la sonrisa torcida. Verlos. Tocarlos. Elegir. Un estremecimiento recorrió a todos. La grieta volvió a emitir ese susurro arrastrado. Y algo parecido a un aliento salió de ella. No era vapor. No era humo. Era una especie de sombra débil, ondulante, como si el aire mismo estuviera cambiando de forma. El chavo, aterrado, señaló con el dedo. Se está moviendo. Algo se está moviendo ahí abajo. Y efectivamente, algo se movía. No se veía con claridad, pero había una forma, una masa oscura, que parecía empujar desde dentro. Doña Florinda gritó. Profesor. Sáquenos de aquí ya. Pero para horror de todos. La salida de la vecindad se cerró de golpe. La pesada puerta metálica se cerró sola, como si algo invisible la hubiese empujado con fuerza. El golpe resonó como un trueno. Quedaron encerrados. El profesor corrió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, era como si estuviera soldada al marco. Imposible. No se mueve. El señor Barriga, aterrado, gritó. Alguien haga algo. Ñoño inclinó la cabeza hacia él, con una calma que contrastaba con el terror general. No pueden salir. Hasta que él decida. La sombra en la grieta se movió otra vez. Algo estaba por emerger. Algo que no tenía nombre.
Algo que jamás debió respirar. La puerta de la vecindad continuó cerrada, inmóvil, como si hubiera sido sellada por una fuerza invisible. Nadie se atrevió a moverse. Nadie sabía qué hacer. La sombra que emergía de la grieta se ondulaba como un humo espeso, pero no era humo. Parecía tener peso. Y vida. El chavo temblaba aferrado al barril. La Chilindrina lloraba en silencio, escondiendo el rostro en el pecho de don Ramón. Kiko respiraba entre sollozos mientras doña Florinda lo apretaba con tanta fuerza que le dolían los brazos. El profesor Girafales intentaba razonar, pero ni él podía comprender lo que estaban viviendo. Doña Clotilde temblaba, aunque era la única que parecía entender la magnitud del peligro. Y el señor Barriga. Solo podía mirar a su hijo, aterrorizado y paralizado. Ñoño seguía de pie, rígido, como si la sombra lo sostuviera desde dentro. El susurro volvió. Esta vez más claro, más cercano, más intencional. No era un idioma conocido, pero todos, sin excepción, lo entendieron. Era una invitación. Un llamado. Una orden. La grieta se ensanchó otro centímetro. El sonido de la losa fracturándose fue seco, brutal. A través de ella, ahora podía verse un espacio oscuro, sin fondo visible. No era tierra. No era piedra. Era un vacío profundo, antinatural. Don Ramón tragó saliva, intentando mantener la calma por la Chilindrina. No. No veas para allá, mija. No mires. Pero ella ya lo había visto. Y sus ojos se abrieron más al escuchar algo que nadie más escuchó. Un murmullo infantil, débil, como si algo desde abajo le hablara solo a ella. Papá. Alguien me llamó. Don Ramón la apretó con más fuerza. No. Nada te llamó, mija. No escuches. Desde la grieta surgió un nuevo sonido. No un susurro esta vez, sino algo parecido a dedos tocando la parte interior de la losa, tanteando, tratando de ubicarse, como si la superficie fuera demasiado estrecha para aquello que intentaba salir. Doña Clotilde levantó la voz. No lo dejen abrirse más. No lo dejen salir. ¿Y cómo demonios quieres que detengamos eso? Gritó don Ramón. La vieja respiró hondo y contestó con voz temblorosa. Hay cosas que no se detienen. Pero sí se puede retrasarlas. Si logramos alejar al niño, quizás la grieta deje de crecer. Todos miraron a Ñoño. El señor Barriga dio un paso adelante, decidido, aunque temblaba. Entonces lo sacó de ahí. Cueste lo que cueste. Se acercó a su hijo, extendiendo la mano. Y justo cuando estuvo a menos de 1 metro, la sombra sobre la losa inferior se levantó. No del todo, no con forma completa. Pero lo suficiente como para mostrar que aquello no era humo. Era una figura sin contorno definido, pero con presencia. Una masa oscura que reaccionó al movimiento del señor Barriga como si lo hubiera estado esperando. El hombre retrocedió de inmediato tropezando con un balde vacío. La sombra parecía mirarlo, aunque no tuviera ojos. Ñoño habló entonces, con una mezcla inquietante entre su voz y otra más profunda. Él quiere conocerte. Papá. El señor Barriga cayó de rodillas, llorando, incapaz de acercarse o huir. El profesor Girafales dio un paso adelante, intentando reunir valor. Todos. Quédense juntos. No lo miren directamente. Tal vez si evitamos reaccionar. Tal vez. No terminó la frase. La grieta emitió un sonido tan intenso que todos se taparon los oídos. No era un rugido, ni un grito. Era un solo golpe, como un latido gigantesco. Las luces parpadearon. El aire se contrajo. Y entonces ocurrió algo aún más aterrador. Ñoño parpadeó. Solo un parpadeo. Pero sus ojos volvieron a ser humanos por un segundo. Papá. Susurró con una voz quebrada. No me dejes. Me duele. El señor Barriga se levantó como impulsado por un resorte. Hijo.
Estoy aquí. Te voy a sacar. Te lo prometo. Pero la sombra se estiró hacia Ñoño, como un brazo oscuro que lo envolvió por la espalda. No lo lastimó. No lo arrastró. Solo lo tocó. Y con ese contacto, los ojos de Ñoño volvieron a vaciarse. No te acerques, dijo él con la voz ajena. No eres tú a quien quiere. Las losas alrededor de la grieta vibraron más fuerte. Una segunda línea comenzó a abrirse, como si la grieta quisiera expandirse en dos direcciones. El chavo, viendo aquello, murmuró. Se está despertando. La frase cayó como una sentencia. Doña Clotilde habló de nuevo, esta vez con desesperación real. Tiene que cerrarse la puerta. Tiene que cerrarse o lo que sea que duerme aquí va a salir. Y no será solo Ñoño. Nos va a tomar a todos. El profesor la miró fijamente. ¿Cómo la cerramos? Ella negó con la cabeza. Con sacrificio. Siempre fue así. Para abrirse, necesita a uno. Para cerrarse. También. Todos quedaron inmóviles. Todos lo entendieron. No necesitaba explicación. La grieta vibró. La sombra se alzó más. Ñoño dio un paso hacia adelante, como si fuera conductor de la voluntad que emergía. Fue entonces cuando alguien tomó la decisión más inesperada. El chavo. Temblando, con los ojos llenos de lágrimas, salió de detrás del barril y dio un paso hacia la grieta. Yo la cierro. Murmuró. Chavo, no. Gritaron don Ramón y la Chilindrina al mismo tiempo. El niño negó con la cabeza, derramando lágrimas. Si no lo hago, todos se van a ir. Y yo no quiero que ustedes se vayan. Kiko gritó. Doña Florinda también. El profesor extendió la mano para detenerlo, pero la misma fuerza invisible que manipulaba la puerta tiró de él hacia atrás. El chavo avanzó. Ñoño lo miró, con expresión neutra. Él no te quiere a ti. El chavo sonrió con tristeza. Ya lo sé. Pero si me acerco, a lo mejor se confunde. La grieta respondió. La sombra se agitó. El aire se encogió como si contuviera el aliento del mundo. El chavo, sin detenerse, se acercó hasta quedar justo frente a la grieta. Miró a don Ramón. Miró a la Chilindrina. Les regaló una sonrisa pequeña, triste, pero valiente. No se vayan nunca. La sombra se lanzó hacia él. Las luces parpadearon violentamente. El patio entero se sacudió. Un sonido profundo llenó el espacio, y de pronto. Silencio. La grieta se contrajo. La sombra retrocedió. El aire dejó de temblar. Y la puerta de la vecindad se abrió sola. Ñoño cayó al suelo inconsciente, libre. Pero el chavo ya no estaba. Las losas donde antes estuvo quedaron intactas, sin grietas. Como si nada hubiese pasado. Como si la tierra misma lo hubiera reclamado. La vecindad entera quedó en silencio absoluto. Todos, con el corazón roto, entendieron lo mismo. El chavo había cerrado la puerta. Pero a cambio, la puerta se lo llevó. Y nadie volvió a hablar del susurro bajo el patio. Nunca más. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te... ¡Ah!